China construye en estos años el proyecto de transferencia de agua sur-norte. La obra consiste en un colosal acueducto que transferirá más de 44.000 millones de metros cúbicos de agua al año del sur al norte del país. Su costo será de 90.000 millones de dólares, unas 7 veces los ingresos del gobierno de Guatemala por concepto de impuestos. Su construcción ha necesitado más de 20 años y está diseñado para una vida útil de 100. Alrededor de 42 grandes ciudades y más de 280 condados pequeños resolverán sus problemas de agua para consumo, agricultura e industria. Desde la fundación de la Nueva China, esta obra de infraestructura representa el proyecto más ambicioso en términos de financiamiento y cobertura. El acueducto beneficiará a más de 79 millones de chinos. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque es importante salir de nuestra burbuja y voltear la mirada hacia el oriente del mundo. China es ya una superpotencia y construye colosales obras públicas. ¿Cómo pasó eso si hace apenas 30 años vivían en la absoluta miseria? Respuesta: transitaron al capitalismo, de partido único, pero capitalismo en fin. Si queremos que en Guatemala hayan acueductos que resuelvan el problema de escasez de agua, por ejemplo, en el fulano corredor seco, o si queremos que las lluvias de estos meses dejen de ser una tragedia y se conviertan en un milagro para millones de habitantes, y a la vez queremos tener colectores, canales, diques y drenajes, pasos a desnivel, viaductos, carreteras, calles y avenidas, puertos y aeropuertos de primer mundo, debemos transitar sí o sí al capitalismo liberal y democrático. No más motoristas arrastrados por correntadas de agua en nuestras carreteras. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarnos una semana más, afortunadamente pues sin mayores novedades, aunque lamentando todos los sucesos que vivimos en Guatemala. No llegó la primavera, pero sí un crudo invierno que ha afectado a decenas, cientos, incluso miles de guatemaltecos que hoy se ven enfrentados, poniendo en riesgo sus propiedades, su propia vida, estimados amigos. Y por eso tenemos que venir acá, los fusionistas, para presentarles esas soluciones que el guatemalteco necesita escuchar, como un mensaje de esperanza, pero también un mensaje proactivo que los involucre a trabajar por una Guatemala mejor, una Guatemala donde no padezcamos estos efectos tan nocivos y tan riesgosos para los guatemaltecos. Esta semana, Pablo Pérez, un motorista que fue arrastrado por esas correntadas de agua, no le eche la culpa al invierno, échele culpa a la mala gestión política y al sistema que padecemos los guatemaltecos, que es el responsable de que nuestras calles se inunden cada invierno. Así que, pues bien, sean bienvenidos y por favor permanezcan con nosotros para enterarse de cuáles son esas soluciones que van a hacer que Guatemala pase de ser un país que con cualquier lluviecita se inunda a una verdadera potencia mundial, con infraestructura para resistir hasta las peores tormentas. Como siempre es un gusto encontrarme con nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludar. Gracias, Gabriel, el gusto es mío compartir estos micrófonos contigo y compartir con nuestra fiel audiencia, tratando de hacer propuestas sobre las verdaderas y reales soluciones que necesita nuestro país. Así que un gusto. Igualmente, Jorge, desde ya invitados a que puedan dejarnos su like, compartir este video y por favor acompañarnos hasta el final de este video. Sabemos que los fusionistas hablamos mucho, pero lo que hablamos no lo vas a escuchar en otros espacios, porque aquí no venimos a dar solo nuestras opiniones, sino que a presentar propuestas reales. Y vaya que hacen falta propuestas, Jorge. Pues bien, la semana pasada hablábamos del incidente en Boca del Monte, tantos incidentes similares que se suscitaron durante esa semana, deslaves por doquier e inundaciones que ponen en riesgo la vida de nuestra gente. Y correntadas que, bueno, pasan llevándose a los motoristas, de verdad, unas imágenes inauditas, ¿no? Inauditas, de esas imágenes que solo en países subdesarrollados podemos ver y
pues es lamentable, qué bien que has mencionado el nombre de este motorista Pablo Pérez. Pues nosotros tenemos una perspectiva liberal clásica y desde esa doctrina política pues consideramos que el verdadero y real problema de estas consecuencias que hoy padecemos los guatemaltecos es el sistema estatista, ¿no? Sí. Ese sistema en el cual el gobierno es omnisciente, omnipresente, tiene excesivas atribuciones, poderes y recursos, y eso lo conduce a desenfocarse de lo que única y verdaderamente puede hacer, que es pues básicamente ofrecernos seguridad física y jurídica, justicia y obras de infraestructura pública, las únicas tres funciones propias y naturales de los gobiernos. En cuanto y en tanto se exceden de estas tres únicas funciones, entonces pasa lo que pasa en Guatemala diariamente, ¿no? Pues que básicamente pues nuestras vidas, nuestras libertades y nuestras propiedades se ven amenazadas, se ven en un peligro inminente y bueno, pues eventualmente con estas lluvias que debiesen de ser realmente una bendición y debiesen de representar un milagro, como lo decimos en el editorial, específicamente en mi artículo del día de hoy, pues terminan convirtiéndose estas lluvias en una constante tragedia, muerte y destrucción para las vidas de los guatemaltecos, para sus familias y para sus propiedades. Entonces, pues creo que esto es importante tenerlo como una introducción, como un panorama muy general, pero bueno, desde luego que nuestra propuesta pues es bastante más amplia y completa, ¿no? A ver. Desde luego, porque no es simplemente gestionar mejor el tema de la movilidad del tráfico en la ciudad capital, no es aventarnos con planes para tratar de planificar cómo de alguna manera hacer que no haya tanta afluencia vehicular, sino que apostamos por una transición a un sistema de capitalismo, Jorge, que empodere a la gente y que le ponga límites al gobierno, enfocándolo a lo que debe hacer. Ojalá y el gobierno invirtiera en buena infraestructura, pero qué esperanzas bajo este sistema, ¿no? Me gustó mucho su artículo. A propósito, vayan a leérselo al sitio web, ya está disponible tanto al institucional fusionista.gt como al sitio web de Jorge Chapas, jorgechapas.org. Menciona China. China creo que es de verdad impresionante, un ejemplo de lo que un país puede hacer cuando se invierte en infraestructura de calidad. Pero claro, para poder implementar esas obras de infraestructura se necesita un sistema capitalista, ¿no? La semana pasada en nuestro video colocábamos imágenes de un puente, a propósito hicimos la referencia a la solución para el problema de los vecinos de Boca del Monte. Y en este editorial de esta semana hablaba de un acueducto, lo mencionábamos antes de entrar a grabar, post cámaras, y bien, cómo es que ese acueducto, como efecto colateral, pese a que no era su función principal, digamos, va a representar una mejoría para evitar que se inunden las calles de China. Correcto. Sí, bueno, mira, tengo en el tintero seguir escribiendo sobre las obras de infraestructura pública que se construyen en China, una superpotencia global, ya prácticamente pues está dando clarísimas muestras de que China pues ha transitado al capitalismo, porque bajo el socialismo con características chinas, que es como a algunos les gusta llamar, es prácticamente imposible crear estas condiciones de infraestructura. Las obras son colosales. A propósito del puente, estuve viendo un puente que es, bueno, digamos, tiene una altura muy importante, pero han creado una especie de cascada. Sí, sale agua del puente y tiene luz la cascada, ¿no? Entonces, de noche ves cómo el agua que cae a una altura considerable ondea como que si fuese una especie de viento, una especie como de aurora boreal, una cosa pero de verdad bellísima, impresionante, ¿no? Lo mencionábamos hace algunos fusionistas propones atrás, no solo hacen buena infraestructura de calidad, sino que además estéticamente precioso. Lo hacen estético, bueno, sí, unas carreteras que han adornado con plantas florales, con plantas ornamentales, eso es impresionante. Pero bueno, sí, el acueducto chino, pues es una de las obras más importantes y más colosales que está construyendo China.
se construye desde el año 2003, Gabriel y amigos. Se empezó a planificar desde los años, o finales de los años 80, ¿sí? Al ver la necesidad de agua que requería el norte del país y la abundante cantidad de agua que hay en el sur del país. Entonces, bueno, este es un acueducto que va a transferir agua del sur al norte del país. Pero como efectos colaterales, pues evidentemente lo que hace el acueducto es encauzar las aguas de lluvia y evitar deslaves en ríos importantes como el río Yangtze, que es un río importante que drena por una buena parte del sur de la China. Y bueno, pues obviamente que va a resolver el problema de escasez de agua para el consumo, para la agricultura y para la industria de más o menos 79 millones de chinos. O sea, eso es básicamente unas 5 o 6 veces la cantidad de población que hay en Guatemala. Y bien, pues la idea es traer estos megaproyectos y ponerlos como ejemplo, porque salvando las distancias y porque obviamente China es prácticamente un continente, ¿no? O sea, no es ni siquiera un país, es un continente, es gigantesco el país. Imagínate lo que podríamos hacer en este pequeño país con esta gran cantidad de agua que cae entre los meses de abril y octubre, ¿no? Lamentablemente, pues actualmente no existen las condiciones, Gabriel, y se nos preguntan, ayer me hacían una entrevista en radio, ¿no? Y me preguntaban, bueno, pero ¿hay solución entonces bajo este sistema? La respuesta corta es no la hay. Por eso tú hacías bien en la introducción en decir que vamos a compartir o vamos a decir en estos videos lo que usted necesita escuchar, estimado espectador, no lo que quiere escuchar, porque lo que quiere escuchar es que sí hay solución, que el alcalde Sebastián Siero, que el alcalde Ricardo Quiñones, o que el ministro de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda, el ingeniero Miguel Díaz, quien por cierto tiene muchos años de trabajar en la institución, van a ser los que van a resolver el problema. Mire, muy buenas intenciones podrán tener estos hombres, estos alcaldes, estos políticos, estos funcionarios públicos, pero el sistema es ese conjunto de leyes que entorpecen las buenas intenciones, que no permiten que esas buenas intenciones se concreten, se materialicen. Y pues bien, ahí tenemos, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? O sencillamente la ausencia de financiamiento. Entonces, lo que usted necesita escuchar, estimado espectador, es que la solución es de mediano o largo plazo. Sí, solo sí, comenzamos hoy o ayer a construir, a trabajar en esa transición hacia el capitalismo liberal y democrático. ¿Qué es lo que ha hecho China en materia económica? No del todo en materia política, pero sí en materia económica. Si Guatemala transita al capitalismo liberal y democrático en la parte económica y también avanzamos hacia una democracia liberal y representativa, bueno, entonces yo le puedo decir que incluso podríamos ser mejor que China. Así como se escucha, lo que pasa es de que, claro, eso lo vemos a años luz, ¿verdad? Lo vemos a años luz precisamente porque un proyecto de país como el nuestro no tiene la relevancia mediática que debiese tener, porque en principio los representantes de las derechas malas pues básicamente nos opacan, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Nos opacan cómo vamos a poder competir, por ejemplo, Gabriel, con este evento anual que organizan los empresarios, donde suelen traer a importantes figuras de la política internacional. Esta vez traen al expresidente de República Dominicana, el señor Leonel Fernández, creo que es el nombre. Pero bueno, dime, o sea, realmente, ¿qué podemos aprender de República Dominicana? Yo preferiría traer, no sé, tal vez a algún alcalde de alguna provincia china, sí, ¿verdad? Porque en China estamos viendo los cambios que realmente necesitan nuestros países, ¿no? Y que en última instancia generan seguridad,
la seguridad de que te levantas un día y no vas a ser arrastrado por una correntada con todo y moto. Justicia, porque tienes certeza de que si ese día te roban, te abren el carro y te roban, como me pasó a mí la semana pasada, pues vas a ser restituido y reparado en el daño. Y obras de infraestructura pública de primer mundo. O sea, eso solo bajo un sistema de capitalismo se puede obtener, y mientras no transitemos a ese sistema, disculpen, pero seguiremos viviendo de fantasías, ¿ya? Y ese proceso de transición es un proceso político de gran envergadura, nunca antes siquiera intentado en Guatemala, y es muy difícil, sumamente difícil, pero es el único camino y es la única solución posible a este problema, Gabriel. Y se sigue postergando esa dificultad en la medida en la que la gente no nos apoye, Jorge, y deje de darle cámaras y micrófonos a esos representantes de derecha mala que hoy siguen afanados en darte la falsa esperanza de que Occidente va bien, Occidente en general va decadente, y es una tesis que desde estas plataformas, tanto el Foro Liberal de América Latina, nuestro mentor, el profesor Alberto Mansuetti, y dos servidores venimos exponiéndote para que salgamos ya de esta burbuja, Jorge. A ver, ya quisieran los estadounidenses tener esos acueductos para evitar que se les inunde Texas, ya quisiéramos nosotros tener esos acueductos para evitar que se inunde la ciudad capital, para evitar que colapse, pero seguimos tan enfrascados e incapaces de voltear a ver al gigante asiático, y somos, o al menos los dirigentes políticos actuales son muy conformistas, ¿no? ¿Qué es lo que plantean para solucionar el tema del colapso de esta ciudad que, como decimos detrás de cámaras, muchas veces ya se hace invivible? Bueno, planificación por parte de algunos apoyos de Corea. No nos aventamos a ver más allá. Es cierto, Corea es un país muy avanzado, pero ni siquiera está al grado de China, ¿no? Sí, bueno, mira, una acotación. Estados Unidos tiene estas infraestructuras, las tuvo. Lamentablemente, pues no siguió ese proceso de crecimiento, no siguió ese proceso de, digamos, de progreso que se forjó en el siglo XIX. Lamentablemente en el siglo XX se dedicó a lo que el doctor Ron Paul llama el warfare y el welfare, ¿no? El estado de bienestar y el estado de guerra. Y mira qué paradójico es, o sea, China invierte en infraestructura más o menos un tercio de lo que Estados Unidos invierte o ha invertido en las guerras durante el siglo XX. China lo que está haciendo es invirtiendo, en lugar de invertir en armamento, que dicho sea de paso lo está haciendo también, porque está fortaleciendo sus fuerzas militares, pero está invirtiendo la mayor cantidad de plata en obras de infraestructura física, ¿no? Ahora, mira, este plan maestro de movilidad, ¿no? que ha sido presentado y ha sido cacareado por el gobierno, por el oficialismo en general, en el cual ha apoyado Corea del Sur. Yo no dudo de que las capacidades de Corea del Sur en estos aspectos puedan ser muy útiles para Guatemala. Pero la realidad, Gabriel, es que para ejecutar este plan necesitas un sistema capitalista, sí. No se puede. A los coreanos les funciona, a nosotros aquí. Porque allá hay capitalismo, justamente. Sí. Aquí, mira, ejecutar este plan maestro de movilidad, que, bueno, nosotros no somos, digamos, técnicos o expertos en la materia. Es posible que tenga algunos detalles, algunos temas que habrá que cuestionar, pero digamos que está bien y que se presenta muy bien el plan, y la pregunta es dónde está el financiamiento y dónde están las condiciones jurídicas, económicas y sociales como para poder ponerlo en marcha, ¿no? Solo, por ejemplo, el tema de los derechos de vía. O sea, los derechos de vía es, pues, básicamente la propiedad que se ejerce sobre el trazo del proyecto. Ahí eventualmente habría que expropiar. Pero claro, cuando uno dice expropiar, rápidamente alguien podrá juzgar, no, Jorge Chapas y los fusionistas son socialistas porque van a expropiar. No. La figura de la expropiación es una figura utilísima, necesaria, conveniente, siempre y cuando existan condiciones de gobierno limitado, mercados libres
y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Ahora, claro, ese irrestricto respeto a la propiedad privada, en este caso particular, donde se debe construir unas obras de infraestructura pública que son convenientes para el interés común, pues bien, se expropia, pero se paga a precio de mercado la propiedad que se está expropiando, ¿sí? Y existe, por supuesto, un régimen liberal clásico de gobierno limitado, un régimen capitalista que genera las condiciones para que la gente prospere e incremente sus ingresos, ¿no? Entonces, este plan maestro de movilidad, a mí, pues bueno, es lo mismo que se ha venido presentando desde hace 15, 20 años, el famoso tema del anillo metropolitano y demás, pero en realidad es imposible su ejecución dadas las condiciones de estatismo predominante en Guatemala. Entonces, creo que la mejor muestra la dio el ministro Miguel Díaz en la reunión de jefes de bancada el día lunes, cuando le preguntan ¿cuánto tiempo cree que esto se va a poder llevar a cabo? Él dice en 20 o 30 años. ¿Ya? Claro, él es realista, él es un técnico, él es un ingeniero, él ha vivido, digamos, de este tema durante casi toda su vida y sabe cuánto puede tardar en ejecutar este proyecto, pero desde luego que bajo un sistema estatista. Pero eso, imagínate el horizonte para los guatemaltecos de a pie, o sea que dentro de 20, 30 años vamos a empezar a ver, imagínate el colapso, la cantidad de muertes, de enfermedades que va a generar esta ciudad, que es ya una ciudad caótica, invivible, decíamos, ¿no? Al inicio, hay que procurar transitar al capitalismo para que estos planes de movilidad podamos ponerlos en marcha, tal vez, no sé, en 5 años, con la ayuda y las inversiones de otros países amigos. Desde luego, digamos, el plan objetivo o lo que se busca es tratar la manera de que se rodee, ¿no?, la ciudad capital. Bueno, ¿y por qué no hablar de federalismo, Jorge, para los municipios, para los departamentos? Si el objetivo es que la gente ya no llegue tanto a la capital y que la capital no colapse, descentralicemos la economía, descentralicemos comercio, descentralicemos todas esas funciones para que el desarrollo económico llegue a los municipios y departamentos en el interior del país, y claro, que la gente no tenga que movilizarse hasta la capital. La gente podrá suponer, ¿no?, que tan sencillo como hacer que la gente no entre al área metropolitana, pero si gran parte del comercio se circunscribe ahí, necesitamos llevar desarrollo a esa gente para que sí, en buena medida, de manera natural, de manera, digamos, espontánea, la propia gente ya no vaya a seguir colapsando la ciudad capital. El desarrollo de infraestructuras como el metro, lo hemos hablado muchas veces cuando vamos en carretera, esos grandes cabezales que ponen en riesgo la vida de automovilistas, de motoristas. Bueno, ¿por qué no un metro que traslade las mercancías de puerto a puerto o de puertos a puertos? ¿Por qué pensar en más puertos, no? Es una infinidad de infraestructura en la que hay que invertir, que bajo un sistema capitalista se podría. Bajo este sistema, los primeros peros van a venir por temas ambientales, que es otro tema que tenemos en la agenda, ¿no? Así es, Gabriel, pero antes déjame hacerte un comentario en relación a la clave, a una de las tantas claves que tenemos los fusionistas, y es el tema del federalismo, ¿no?, que has mencionado. Es importantísimo decirle a nuestros espectadores que Guatemala necesita una república federada, donde departamentos y municipios tengan autonomía legal, funcional y fiscal. Esto haría, pues, complementariamente a las privatizaciones masivas, a la desregulación a fondo y a la apertura total de los mercados a la competencia, que son nuestras 3 políticas públicas, generaría una desconcentración que hoy existe en la ciudad de Guatemala. Eso generaría competencia entre municipios y departamentos, y lo que miraríamos, pues, es el crecimiento urbano, especialmente en los municipios y departamentos que gocen de mejores condiciones laborales, de mejores condiciones impositivas, de mejor infraestructura, y entonces pues ya no vamos a ver esa concentración enfocada en una sola ciudad, sino que vamos a ver una expansión
de nuestras ciudades y de nuestras urbes. Así que ese es un tema clave. Bueno, de las tantas restricciones, como bien has dicho, las ambientales, ¿no? Ayer en sesión plenaria en el Congreso de la República se aprobaron dos reformas de ley. La primera que queremos comentar es la reforma a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 68-86, en su artículo 8. Los que estamos en el ámbito del tema ambiental, pues tenemos muy presente este fulano artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, porque es el que prescribe la obligación de desarrollar un estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto, obra, industria que ejerza un impacto sobre el medio ambiente. Así, de esa cuenta, originalmente, pues todo el mundo, o sea, todo proyecto, toda obra, todo posible impacto contra el medio ambiente, pues tendría que superar estos estudios de impacto ambiental, desde una tortillería, ¿sí?, hasta una fábrica de cervezas o cemento o producción de azúcar, ¿no? Tienen que tener su estudio de impacto ambiental. Y hay diversos tipos de estudios de impacto ambiental, pero pues la norma lo prescribe de esta manera. Ayer se hace una reforma a este artículo y lo que hace esta reforma es eximir de la presentación de estos estudios de impacto ambiental a ciertas organizaciones y a ciertos grupos, digamos, ¿no? Organizaciones educativas, organizaciones religiosas. Que es en lo que más se han concentrado. Es en lo que más se ha puesto la atención, ¿no? En relación a las iglesias evangélicas, muy específicamente. Y pues bien, básicamente lo que hace esta reforma es otorgar un privilegio dentro de una norma cuestionable desde nuestro punto de vista, pues se otorga un privilegio, ¿no? Para que ciertos grupos de interés no presenten este estudio de impacto ambiental y no requieran una licencia ambiental para su diseño, construcción, operación y cierre. ¿Qué es lo que decimos los fusionistas al respecto? Para preservar y proteger el medio ambiente de forma real y definitiva, no necesitamos una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Nosotros nos oponemos a la ley misma y a toda la ley, a la ley completa. Esa ley es una ley injusta, es una ley especial, es una ley que no genera las condiciones idóneas para proteger y preservar los recursos naturales o los recursos económicos de origen natural, porque lo que hace es desarrollar un esquema de control, digamos, asume de que el propietario no es capaz de anticiparse a las externalidades ambientales, o sea, a los costos que se le imponen a terceros, y el propietario no es capaz de eso. Entonces lo que hace la ley es obligarlo, ¿no?, de forma coercitiva, y empuja a que se haga de manera preventiva. Bueno, esa es una lógica estatista. La lógica liberal clásica del libre mercado es que en tanto y en cuanto el gobierno se limite a sus funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, el mercado va a ir obligando mediante el mecanismo de precios a que los propietarios o los empresarios incorporen dentro de su estructura de costos los daños ambientales a terceros, porque existe en principio un sistema de justicia capaz de dirimir potenciales conflictos de contaminación o daño a recursos o bienes naturales de terceros. Sí. Entonces, si existe un sistema de justicia restitutivo y compensatorio, diligente, probo, eficiente, no existe impunidad, entonces se sientan precedentes, se sienta jurisprudencia, y eso marca la pauta para que los propietarios, los agentes económicos puedan entonces abstenerse de dañar el medio ambiente.
En paralelo, los mercados van desarrollando derechos de propiedad de forma más sofisticada eventualmente, y entonces pueden haber intercambios de derechos de propiedad. Incluso ya se habla de derechos de contaminación. Tú puedes contaminar hasta cierta cantidad, pero aguas abajo hay alguien que restituye esa contaminación o elimina esa contaminación sobre la base de un precio, ¿verdad? Bueno, pero esas son soluciones de mercado. Y lamentablemente en el Congreso de la República y durante las últimas décadas, pues lo que hemos tenido son solamente políticos estatistas, Gabriel, que no logran conocer estos temas, no logran entender el principio de la mayordomía responsable de la creación, que es, digamos, un término bíblico cristiano, y no logran entender la función de los mercados, de la propiedad privada y de un gobierno limitado para preservar los bienes naturales, ¿no? Así que bueno, lamentablemente tenemos esta reforma y lo que ha suscitado pues es la discusión de si son las iglesias evangélicas o no. Cuando, bueno, la verdad es que nada tienen que ver las iglesias evangélicas. Incluso la diputada Karina Paz cita un pasaje bíblico, creo que es en el libro de Números, capítulo 35, versos 33-34, y bueno, donde dice explícitamente no contaminaréis, ¿verdad? Pero se refiere a no contaminar con pecado. No se refiere estrictamente a no contaminar el medio ambiente, pero la diputada Karina Paz hace una interpretación antojadiza y sesgada de ese pasaje bíblico y bueno, el pecado que se comete realmente es abrogar o más bien emitir o publicar leyes injustas, y esa ley es una ley injusta porque debilita la propiedad privada y no le permite a los seres humanos, a los agentes económicos, pues ejercer su libertad, ejercer gobierno y una mayordomía responsable sobre los bienes de la creación. Sobre los bienes del suelo y del subsuelo, dicho sea de paso, ¿no? Y del subsuelo. Y la explotación y el goce, el disfrute de todo aquello que está bajo nuestros pies y hasta los cielos. Nosotros tenemos que decirlo, nos hubiésemos opuesto a esa ley, hubiésemos votado en contra. Correcto. En primera instancia, porque claro, si tan bueno es quitar ese exceso de trámites, ese exceso de permisos, para unos, ¿por qué no lo es para todos? ¿Por qué no levantar eso y dejar de estar apostando por privilegios, medidas parciales que en buena medida beneficiarán a unos pocos? Me imagino van a empezar a salir muchos colegios, muchas iglesias y muchas entidades para poder gozar de ese beneficio. Obvio, sí. Y bueno, claro, tú bien dices, ¿no? ¿Cuál fue la narrativa de los proponentes de esa reforma? Pues esa oposición al oficialismo, incluso algunos diputados que podríamos juzgar de derechas, pero bueno, son como bien dices, si el objetivo era desburocratizar en algo para unos, ¿por qué no hacerlo de una vez para todos, ¿no? Lo que hacen es socavar el principio de igualdad ante la ley. Sí, y digamos, crear una serie de privilegios y de búsquedas de renta, ¿verdad? Y bueno, más desorden, más caos. Claro, emerge ahí entonces la ministra, con todo lo que tiene, una ministra que se perfila como una posible candidata a la presidencia, y pues bien, no sabemos qué vaya a pasar en ese sentido, pero lo que sí sabemos es que el Congreso ya lleva 9 decretos legislativos aprobados en este año. Para muchos legisladores eso es muy poco, para nosotros eso es excesivamente mucho porque son todas leyes malas las que se aprueban en el Congreso. Ahí está la ley Silla, ¿no? Que se aprobó ayer en tercera lectura. Gabriel, no sé qué piensas. La venimos comentando, creo que desde el año pasado, por ahí, cuando surgió esta iniciativa, la hemos hablado porque nos parece un disparate. Vaya usted a ver, estimado guatemalteco, nuestro país tan necesitado de seguridad, de justicia, de infraestructura, y los legisladores, la ley Silla, ¿no? Esta ley que es una reforma al Código de Trabajo que establece, digamos, el hecho de que ahora
el patrono, el empleador, tiene que proporcionar ciertas condiciones dignas, ¿no? A sus trabajadores, sobre todo guardias de seguridad y demás. Nuevamente, leyes especiales enfocados a aquellos trabajadores que pasan un buen día, una buena parte del día de pie. Claro, nosotros no es que no querramos que los trabajadores tengan un tiempo para poder reposar, una hora de almuerzo, poder sentarse, pero eso lo deciden entre privados, lo deben decidir los patronos que contratan y los trabajadores que aceptan un contrato laboral donde se establecen condiciones. Y si, claro, bajo un sistema como este entendemos que no hay en la mayoría de casos buenas condiciones, pero hay una necesidad de aceptar el trabajo. Bajo un sistema capitalista te vas a dar el lujo, estimado trabajador, de que si vas a una entrevista de trabajo y lo que te están ofreciendo, las condiciones salariales no impuestas por el gobierno, las condiciones laborales, las condiciones de esa dinámica que vas a tener como trabajador no te convencen, pues buscar más oferta laboral. Bajo un sistema capitalista va a haber una gran explosión de oferta laboral y bueno, la gente va a poder optar a mejores condiciones laborales, pero eso no se logra estableciendo por ley lo que en los trabajos se debe o no hacer. Totalmente, Gabriel. Que por cierto, esa ley la tiene en México. También. Sí, claro, porque supongo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la impulsa pues prácticamente en todos aquellos países donde esta organización, que nace justamente al amparo de una visión altamente socialista, ¿no? Pues se aplica en todos los países que firman convenios, tratados, protocolos internacionales con respecto a la OIT. Pero es una reforma al código de trabajo irracional, absurda, estúpida, completamente. De verdad, a mí me parece una especie de burla al pueblo de Guatemala, a los guatemaltecos, a los ciudadanos. De hecho, Jorge, si usted va a la publicación de Facebook donde anunciaron que había sido aprobada la ley CIA, el post tiene más reacciones de me divierte que reacciones de aprobación, porque es que es una estupidez, es un absurdo completo, es irracional, es antieconómico, pero nuevamente los fusionistas nos desmarcamos de esa pugna que hay entre malos contra malos, ¿no? Unos apoyan y aprueban este tipo de reformas, como en el caso también de la reforma a la ley de protección del medio ambiente, y otras lo rechazan, pero quienes la rechazan no la rechazan por las razones correctas, ni rechazan estrictamente la ley, sino rechazan únicamente la reforma. Los fusionistas nos desmarcamos de ese tipo de posturas políticas. Nosotros proponemos derogar el Código del Trabajo, ¿no? Derogar el Código del Trabajo, porque ese código, conjuntamente con sus reglamentos, que yo supongo ya se cuentan por decenas, más los convenios internacionales que Guatemala ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo y otras instancias que tienen que ver con asuntos laborales, pues lo que generan es esclavitud, generan opresión, no generan las condiciones de libertad para que entre trabajadores y empleadores puedan definir las condiciones libremente de trabajo, los salarios y bueno, digamos, previsiones en general, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos los fusionistas? Pues derogar el Código de Trabajo, no solamente esta reforma que ya, como decimos, es estúpida, irracional, absurda, es una burla en sí misma para los trabajadores y para el pueblo de Guatemala, sino que también proponemos derogar el Código del Trabajo, proponemos el cierre del Ministerio de Trabajo, Gabriel, porque no debe existir tal entidad burocrática dentro de un régimen de gobierno limitado, y más bien ofrecemos fortalecer, reconstruir el sistema de justicia para que se respeten los contratos entre privados. Y si un trabajador ve que se incumple un contrato, entonces el sistema de justicia pueda defenderlo y pueda restituir y reparar el daño. Pero si un empleador también es digamos, es amenazado o también es sujeto de incumplimiento por parte de los trabajadores, también el sistema de justicia pueda defenderlo con la misma fuerza.
eso es igualdad ante la ley, eso es libertades en materia laboral, y los fusionistas eso es lo que proponemos como parte de nuestras 5 reformas, Gabriel: la reforma política en economía y finanzas, la reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Las 5 reformas liberales que van, digamos, en paralelo a la derogación de las leyes malas y a la rescisión parcial y total de muchos convenios, tratados o acuerdos internacionales como el de la OIT, que atentan contra la soberanía, contra las libertades, contra las responsabilidades de los ciudadanos. Así que, bueno, esa es nuestra opinión al respecto. Nuestra propuesta: hoy, 1 de octubre, en Guatemala se celebra el Día del Niño. El Estado te considera a ti, estimado guatemalteco, como un niño incapaz de solucionar temas ambientales por su propia cuenta, incapaz de solucionar problemas laborales por tu propia cuenta. Te tiene en este sistema paternalista donde es el Estado quien decide tu vida. Hay que cortar con esa mala praxis y empezar a ver lo que han hecho otros países desarrollados, hoy potencias mundiales, y replicar las políticas económicas y las políticas que van a generar ese efecto de bienestar para este país, trayendo capitalismo liberal, poniendo al gobierno en su lugar a cargo de lo único que al gobierno le compete, y devolviendo libertades, devolviendo recursos y poder a la ciudadanía. Así que tenemos que decirle a la gente que siga pendiente de nosotros y que nos siga apoyando. Así es, Gabriel, has terminado muy bien, digamos, este nuevo video que estamos entregando a nuestros espectadores. Te pedimos que nos dejes tu comentario, que nos dejes un like, que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en todas las redes sociales, que nos busques directamente a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Tenemos a la venta algunos libros en físico, algunos ejemplares en físico de la última obra del profesor Alberto Mansuetti, Las derechas malas, porque la izquierda manda. Y pues desde ya invitar a los guatemaltecos para que reserven la fecha del 13 de noviembre, jueves 13 de noviembre, porque ese día vamos a estar presentando pues una serie de discursos políticos altamente, crudamente realistas, pero también muy propositivos de cara al futuro que bueno, pues se vislumbra gris, estimados amigos, muy, pero muy gris. Porque mientras exista estatismo, pues bueno, estas tragedias, esta ciudad caótica va a seguir prevaleciendo. Sin embargo, nosotros estamos comprometidos con mantener viva la llama de la verdad, la llama de la esperanza y la llama de la verdadera y auténtica política liberal clásica de buena derecha. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente video. Sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.